Era una fría noche de octubre, con una luna llena que colgaba baja en el cielo, iluminando débilmente el camino de tierra que conducía al antiguo bosque cerca de nuestro pueblo. Lucas y yo, impulsados por una mezcla de curiosidad y bravuconería juvenil, decidimos explorar esos confines oscuros, atraídos por las historias y leyendas que habíamos escuchado desde niños. Nuestros padres siempre nos habían advertido sobre el bosque, contando historias de viajeros perdidos y sonidos inexplicables entre los árboles. Pero en ese momento, armados con nuestras linternas y una falsa sensación de invencibilidad, esas advertencias solo alimentaban nuestro deseo de aventura. Mientras caminábamos hacia el borde del bosque, el viento soplaba a través de los árboles, creando susurros que parecían hablar en un lenguaje desconocido. Cada paso que dábamos crujía bajo las hojas secas, rompiendo el silencio de la noche. Lucas, siempre el más valiente, tomó la delantera, iluminando el camino con su linterna. Yo lo seguía de cerca, mirando nerviosamente hacia los oscuros rincones del bosque. Pronto, el camino se hizo más estrecho y los árboles más densos, como si estuvieran tratando de ocultar sus secretos de los intrusos. Nuestras risas y bromas iniciales dieron paso a un silencio tenso. A cada momento, me parecía ver sombras moviéndose entre los árboles, pero cuando enfocaba mi linterna hacia ellos, solo encontraba la oscuridad y el silencio. De repente, Lucas se detuvo en seco. Su linterna temblaba ligeramente en su mano. ¿Escuchaste eso?, susurró con una voz que apenas reconocí. Un crujido sutil, como si algo o alguien estuviera caminando cautelosamente detrás de nosotros. Nos volvimos rápidamente, nuestras linternas cortando a través de la oscuridad, pero no había nada allí, solo la noche y nuestros propios miedos reflejados en ella. Intentando reírnos de nuestros nervios, continuamos avanzando, sin saber que lo que encontraríamos más adelante cambiaría para siempre nuestra percepción de la realidad y despertaría en nosotros un temor primordial que nunca podríamos haber imaginado. El bosque parecía estar vivo, respirando a nuestro alrededor, y con cada paso que dábamos, nos adentrábamos más en su oscuro corazón. Después de ese crujido desconcertante, Lucas y yo continuamos nuestra marcha, aunque con una cautela renovada. El sendero, que antes parecía claro y definido, se había vuelto tortuoso y difícil de seguir. Las raíces de los árboles se entrelazaban como dedos esqueléticos, amenazando con hacernos tropezar. La luna, antes nuestra aliada, se ocultaba ahora tras las densas copas de los árboles, dejándonos casi a oscuras. Cada sombra parecía cobrar vida, y los sonidos del bosque se intensificaban: el crujir de las ramas, el susurro de las hojas, el lejano aullido de un lobo. Era como si el bosque nos hablara en un idioma ancestral y desconocido. A pesar de nuestro miedo, la curiosidad nos impulsaba a seguir adelante, como si una fuerza invisible nos atrajera hacia lo desconocido. De repente, Lucas se detuvo nuevamente. Esta vez, no fue un sonido lo que lo alarmó, sino una sensación. «Siento como si nos estuvieran observando», susurró, mirando nerviosamente a su alrededor. Yo también sentía una presencia, una sensación de estar siendo vigilados por ojos que no podíamos ver. Continuamos avanzando, pero el sendero parecía desvanecerse bajo nuestros pies. En un momento, incluso perdimos el sentido de la dirección. Todas las referencias que habíamos tomado se habían esfumado en la oscuridad. Estábamos oficialmente perdidos, envueltos en un manto de oscuridad y silencio, solo roto por nuestros propios pasos y respiraciones agitadas. Fue entonces cuando lo vimos: una estructura débilmente iluminada por la luz de la luna, una cabaña desvencijada casi oculta entre los árboles. Su aspecto era antiguo y abandonado, como si hubiera sido olvidada por el tiempo. Las tablas de madera estaban carcomidas y las ventanas rotas. Sin embargo, había algo en ella que nos atraía irresistiblemente. Lucas me miró, sus ojos reflejando la mezcla de miedo y fascinación que ambos sentíamos. Sin decir una palabra, nos dirigimos hacia la cabaña.
Cada paso que dábamos parecía resonar en el silencio del bosque, como si nuestra llegada hubiera sido esperada desde hace mucho tiempo. Al acercarnos, un escalofrío recorrió mi espalda. La cabaña, a pesar de su aparente abandono, tenía una presencia, casi como si estuviera viva. Y justo cuando estábamos a punto de llegar a la puerta, ésta se abrió lentamente con un chirrido que resonó en la quietud del bosque, invitándonos, o quizás desafiándonos, a entrar. Con la puerta de la cabaña abierta ante nosotros, Lucas y yo intercambiamos una mirada de incertidumbre. La curiosidad se mezclaba con un miedo creciente. ¿Quién o qué podría haber abierto esa puerta? A pesar de nuestros temores, algo nos impulsaba a entrar. Con pasos titubeantes, cruzamos el umbral. Dentro de la cabaña, el aire estaba viciado, cargado con el olor a moho y tierra. Las paredes, apenas visibles en la penumbra, estaban adornadas con extraños símbolos y garabatos, como si fueran marcas de un ritual olvidado. Unas pocas pertenencias esparcidas daban la impresión de que alguien había vivido allí, pero hacía mucho tiempo. Lucas señaló hacia una mesa en el centro de la habitación. Sobre ella había un libro antiguo, su cubierta desgastada por el tiempo. Con manos temblorosas lo abrió. Las páginas estaban llenas de escrituras y dibujos que no entendíamos, pero que emanaban una sensación de antigua sabiduría y oscuros secretos. De repente, la puerta por la que habíamos entrado se cerró de golpe, haciendo eco en la pequeña cabaña. Nos giramos bruscamente, nuestras linternas apuntando hacia la puerta. No había nadie allí. Lucas corrió hacia ella, intentando abrirla, pero estaba atascada, como si una fuerza invisible la mantuviera cerrada. El aire se volvió más pesado, y una sensación de pánico comenzó a apoderarse de nosotros. «Tenemos que salir de aquí», exclamó Lucas, su voz cargada de urgencia. Pero antes de que pudiéramos hacer un nuevo intento de abrir la puerta, algo empezó a suceder. Las sombras de la habitación, proyectadas por nuestras linternas, comenzaron a moverse por su cuenta. No eran simples sombras causadas por la luz. Parecían tener vida propia. Se retorcían y deslizaban por las paredes y el suelo, formando figuras indescriptibles. Nos quedamos paralizados, viendo cómo las sombras se acercaban a nosotros, sus formas ondulantes cada vez más amenazantes. En ese momento, recordé las advertencias de nuestros padres y las historias de los ancianos del pueblo. Historias de un mal antiguo que habitaba en el bosque, de sombras que cobraban vida y devoraban a los incautos. Nunca les habíamos creído, hasta ahora. Lucas y yo nos agarramos el uno al otro, retrocediendo hacia una esquina de la cabaña mientras las sombras se acercaban. Parecía que no había salida, que nuestro destino estaba sellado en ese lugar oscuro y olvidado. Pero fue entonces cuando una nueva figura emergió de entre las sombras, cambiando el curso de esa noche para siempre. En la penumbra de la cabaña, mientras las sombras se movían con una vida propia e inquietante, Lucas y yo nos encontramos arrinconados, temblando de miedo. Las figuras oscuras parecían danzar y retorcerse, creciendo en tamaño y oscuridad. No eran meras ausencias de luz, parecían tener sustancia, una especie de entidad tangible y malévola. De repente, una de las sombras se adelantó hacia nosotros. Era más densa y definida que las demás, casi parecía una silueta humana. La figura oscura se detuvo a pocos metros de donde estábamos. Podía sentir su mirada, aunque carecía de ojos. El aire a nuestro alrededor se enfrió aún más, y un silencio sepulcral cayó sobre la cabaña. Lucas, con una valentía que no sabía que poseía, dio un paso al frente. «¿Qué quieres de nosotros?», gritó con una voz que temblaba ligeramente. No hubo respuesta verbal, pero la sombra se movió ligeramente, como si estuviera considerando su pregunta. En ese instante, sentí una extraña sensación, como si una conexión invisible se estableciera entre nosotros y la sombra. Imágenes y emociones inundaron mi mente. Dolor, miedo, pero también una profunda tristeza. Era como si la sombra estuviera comunicando su historia, una historia de pérdida y sufrimiento. Lucas pareció experimentar lo mismo.
Nos miramos, comprendiendo que aquellas sombras eran más que simples manifestaciones de oscuridad. Eran almas en pena, atrapadas en la cabaña, incapaces de encontrar paz. Mientras estábamos absortos en esta revelación, otra presencia se hizo sentir. Una figura anciana emergió de entre las sombras, distinta de las demás. No era una sombra, sino un hombre de carne y hueso, aunque su aspecto era fantasmagórico. Su rostro estaba surcado por arrugas, y sus ojos reflejaban una sabiduría y tristeza inmensurables. «¿Quién eres?», pregunté, mi voz apenas un susurro. El anciano nos miró, y su voz, aunque débil, resonó claramente en la habitación. «Soy el guardián de este lugar», comenzó a explicar. «Estas sombras son las almas de aquellos que una vez vivieron en este bosque, almas que no han podido descansar». Lucas y yo escuchábamos, fascinados y aterrados. El anciano continuó, relatando cómo un antiguo mal había sido sellado en este bosque y cómo la cabaña servía como una barrera para mantener ese mal a raya. Pero ahora, con nuestra llegada, algo había cambiado. La barrera estaba debilitándose. Mientras hablaba, las sombras a nuestro alrededor comenzaron a agitarse más violentamente. El anciano nos miró con urgencia. «Deben irse ahora», dijo. «El sello se ha roto y lo que está contenido aquí pronto será liberado». Lucas y yo no necesitábamos más incentivo. Siguiendo al anciano, nos apresuramos hacia una puerta oculta detrás de una estantería desgastada. El anciano la abrió, revelando un estrecho pasaje que se adentraba en la tierra. «Este túnel los llevará a salvo fuera del bosque», dijo, «pero deben darse prisa». Sin mirar atrás, nos adentramos en el túnel, mientras los sonidos de las sombras enfurecidas resonaban detrás de nosotros. La oscuridad del túnel era opresiva, pero el miedo a lo que dejábamos atrás nos impulsaba a seguir adelante, hacia lo desconocido. Mientras corríamos por el estrecho túnel, la voz del anciano resonaba en nuestras mentes, revelando más del oscuro secreto del bosque. Nos explicó que hace siglos un mal poderoso se había asentado en el bosque, corrompiendo todo a su paso. Los habitantes del pueblo, desesperados, habían logrado sellar este mal en la cabaña utilizando antiguos rituales. El anciano era el último de los guardianes, aquellos encargados de mantener el sello intacto. Pero con el tiempo, el conocimiento se perdió y el sello se debilitó. Nuestra intrusión había roto el equilibrio, dando al mal una oportunidad de liberarse. «Lo que hay dentro de esa cabaña es más antiguo y peligroso de lo que puedan imaginar», dijo el anciano con un tono de advertencia. «Ahora que el sello se ha roto, el mal buscará extenderse nuevamente. Deben advertir a su pueblo». Lucas y yo, asustados pero decididos, asentimos en la oscuridad. Sabíamos que la responsabilidad recaía ahora sobre nosotros. Debíamos volver al pueblo y contar lo que habíamos descubierto, aunque dudábamos que alguien nos creyera. El túnel finalmente comenzó a ascender, indicando el final de nuestro oscuro viaje. Con cada paso, la urgencia de nuestra misión se hacía más palpable. Finalmente, vimos una luz débil al final del túnel, el amanecer que marcaba un nuevo y temible día en la historia de nuestro pueblo. Al salir del túnel, Lucas y yo nos encontramos en un claro del bosque, lejos de la cabaña y la opresiva oscuridad que había en su interior. El amanecer nos recibió con sus primeros rayos de luz, ofreciendo un breve momento de alivio y esperanza. Sin embargo, la sensación de peligro y urgencia no había desaparecido. Miramos hacia atrás, hacia el bosque que se extendía oscuro y amenazante. Aunque ya no estábamos dentro, podíamos sentir que algo había cambiado. Había un silencio antinatural, como si la naturaleza misma estuviera conteniendo la respiración, esperando el desenlace de los eventos que habíamos desencadenado. «Tenemos que ir al pueblo, rápido», dijo Lucas, su voz cargada de preocupación. «Necesitamos decirles lo que está pasando aquí». Corrimos a través del bosque, moviéndonos con una urgencia impulsada por el miedo y la responsabilidad. A medida que nos acercábamos al pueblo, los sonidos normales de la vida silvestre comenzaron a volver, un recordatorio reconfortante de que todavía había normalidad fuera de aquellos oscuros límites.
Al llegar, nos dirigimos inmediatamente hacia el centro del pueblo, donde los primeros aldeanos comenzaban sus actividades matutinas. Sus rostros mostraban sorpresa y confusión al vernos tan agitados y desaliñados. Intentamos explicar lo sucedido, hablando del anciano, de las sombras y del mal sellado en la cabaña. Pero nuestras palabras sonaban a cuentos de niños, y las miradas escépticas de los aldeanos lo confirmaban. ¿Están seguros de que no fue solo una pesadilla?, preguntó uno de ellos con incredulidad. Lucas y yo nos miramos, frustrados y asustados. Sabíamos lo que habíamos visto y sentido, pero ¿cómo convencer a los demás de un peligro que parecía sacado de leyendas antiguas? En ese momento, un viento frío sopló a través del pueblo y un susurro apenas audible se mezcló con él. Era un sonido que reconocimos al instante, el mismo susurro del bosque. Nuestras miradas se encontraron, llenas de miedo. El mal ya estaba extendiéndose. Conscientes de que el tiempo se acababa, decidimos actuar con o sin el apoyo de los demás. Teníamos que encontrar una manera de restaurar el sello o, al menos, de proteger a nuestro pueblo de lo que estaba por venir. Con una determinación nacida del miedo y la necesidad, nos preparamos para enfrentar la oscura realidad que se cernía sobre nosotros. Tras nuestro infructuoso intento de advertir al pueblo, Lucas y yo decidimos regresar al bosque. A pesar del miedo que nos consumía, sabíamos que enfrentar el mal era nuestra única opción. Preparamos mochilas con suministros básicos y símbolos de protección que habíamos leído en el viejo libro de la cabaña. Al adentrarnos nuevamente en el bosque, el ambiente había cambiado. La atmósfera estaba cargada de una energía oscura y los árboles parecían susurrar advertencias. Avanzamos con cuidado, guiados por un instinto que parecía provenir del mismo corazón del bosque. Finalmente, llegamos a la cabaña. Estaba más lúgubre que nunca, como si absorbiera toda la luz a su alrededor. Sin dudarlo, entramos y comenzamos a realizar el ritual descrito en el libro, esperando sellar nuevamente el mal. El proceso fue agotador y aterrador. Las sombras se agitaban furiosas, intentando detenernos, pero continuamos, recitando antiguos encantamientos y trazando símbolos de protección. Finalmente, con un estruendo que sacudió la cabaña, el ritual se completó. Las sombras se disiparon y una calma inesperada se apoderó del lugar. Exhaustos pero aliviados, salimos de la cabaña. El bosque parecía haber vuelto a la normalidad, pero sabíamos que nada sería igual. Habíamos visto y enfrentado horrores que desafiaban la comprensión, y esas experiencias nos marcarían para siempre. Al regresar al pueblo, decidimos no hablar más de lo sucedido. Sabíamos que las palabras no podían transmitir adecuadamente la magnitud de nuestra experiencia. Sin embargo, en las noches, cuando el viento susurra a través de los árboles, me recuerda a aquellos eventos, y sé que hay verdades en este mundo que son mejor dejar sin explorar. Con el tiempo, el bosque volvió a ser un lugar de leyendas y misterios, pero para Lucas y para mí, siempre sería el escenario de una realidad aterradora que una vez enfrentamos y que, esperamos, nunca tenga que ser enfrentada de nuevo.